nosotros somos el equipo número 4. El equipo número 4 está conformado por 4 narradores. El narrador número 2 es Guadalupe Dacil Canula Alcalá. El narrador número 1 es Ernesto Moisés Lozada Anaya. Y el narrador número 4 es Letni Sherin Roblesek. Yo soy la servidora Isabela Romero Pellón. Voy a ser el narrador número 1 y el tema principal es la termografía. Para comenzar, hay que empezar a definir el concepto y principios básicos del funcionamiento. Bueno, bien, el concepto de la termografía se define como una técnica con la que a través de una imagen se puede determinar pues, la temperatura del objeto o del ser vivo. Esto debido a que la radiación infrarroja, que es importante mencionar que este tipo de radiación no lo vemos, este tipo de radiación del espectro electromagnético se relaciona con la temperatura y no lo vemos, pero nuestro cuerpo sí lo siente. Este tipo de radiación se siente como calor. Gracias a este tipo se pueden detectar tanto malestares como diferentes enfermedades. Hay ciertos animales que sí pueden ver pues esta radiación infrarroja, por ejemplo las serpientes o otros animales, y esto nos ayuda a cazar de noche. Bueno, para comenzar, los principios básicos de introducción a la termografía, les voy a mencionar ciertos conceptos. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es una magnitud física que va a indicar el calor o el frío de algún objeto o sustancia. Va a existir dos escalas de temperaturas comunes en las industrias. Unas son los Fahrenheit y otras son los Celsius. Ahora bien, la conducción. La conducción, si bien ocurre en líquidos o en gases, en fluidos es muy poco común que sean mecanismos de transporte dominante. Esto se va a definir como pues, la transferencia de calor por un proceso de difusión, en donde la energía térmica va a transferir de un extremo caliente a un extremo frío por medio de intercambio de energía molecular. Como en el ejemplo vemos de la olla, la conducción se está viendo de un extremo frío y a otro extremo caliente. Ahora bien, la convección. La convección es un medio de transferencia de energía entre superficie sólida o líquido. Es así como vemos, por ejemplo, en la olla, que de la estufa se está pasando a la olla. Esto va a ser debido al movimiento de efectos combinados de conducción y el movimiento de fluidos. Ahora bien, la radiación. La radiación es la energía emitida por un material de forma de ondas electromagnéticas o fotones. Como ya habíamos visto en las anteriores unidades, fotones es la unidad en la partícula de la luz. Como resultado de los cambios que vamos a tener en las configuraciones electrónicas de los átomos y la molecular, se puede hablar de la radiación. Esta quiere decir que pues, cuando tengamos una diferencia de conducción y de convección, la transferencia de calor no va a requerir un medio invertor. Es decir, pues la transferencia de calor de radiación es más rápida a la velocidad de la luz. No sufre atenuación de un vacío, está de manera que la energía llega de la luz a la Tierra. Entonces, la razón máxima de la radiación puede emitir desde una superficie de temperatura termodinámica que es expresada con la ley de Stefan Boltzmann. Ahora, la reflexión. La reflexión es la medida de capacidad de un objeto al reflejar la radiación infrarroja. Como podemos ver en la imagen, es una lámpara que se refleja en un espejo. Pues podemos ver que la reflexión va a depender de propiedades de superficie, temperaturas, el tipo de material, o las superficies lisas o pulidas reflejadas, pues a veces pueden ser irregulares, y esto puede depender se puede manejar o se puede cambiar por la cámara termográfica. Ahora a continuación vamos a seguir con mi compañera que les va a explicar un poco más del funcionamiento y de las partes. Ahora les hablaré sobre los elementos que lo componen.
Es importante hacer énfasis en que la termografía utiliza un dispositivo para obtener sus imágenes. Este es la cámara termográfica y presenta una imagen virtual coloreada convenientemente en la que cada píxel presenta una medición de temperatura. Aquí tenemos un ejemplo donde detectamos patrones de calor en el espectro de longitud de onda sin tener contacto directo con el equipo. Elementos que los componen, empezaré con la lente. Es importante decir que las cámaras tienen al menos una y es la encargada de recoger la radiación infrarroja y la enfoca al detector de infrarrojos. La lente de la cámara termográfica se utiliza para recoger y enfocar la radiación entrante en el detector. Las lentes de la mayoría de las cámaras de onda larga están fabricadas de germanio y se utilizan finas capas de revestimiento antirreflejante para mejorar la transmisión de las lentes. El segundo es la pantalla. Las imágenes térmicas se muestran en la pantalla de cristal líquido, LCD por las siglas. Asimismo, en la pantalla también suele presentarse información útil como la carga de batería, la fecha, la hora, la temperatura del blanco, la imagen de luz visible y la paleta de colores asociada a la temperatura que se mide. Seguido de este tenemos al detector y electrónica de procesamiento. Se utiliza para procesar la energía infrarroja y obtener información útil. La radiación térmica procedente del blanco se enfoca sobre el detector, que por lo general es un material semiconductor electrónico, y la radiación térmica produce una respuesta medible en el detector. Esta respuesta se va a procesar electrónicamente en la cámara para producir una imagen térmica en la pantalla. Por otro lado tenemos al control. Los controles se encargan de realizar distintos ajustes electrónicos para mejorar la imagen térmica visualizada en la pantalla. Los ajustes electrónicos pueden afectar varias variables como es el rango de temperatura, el intervalo y el nivel térmico, así como las paletas de colores y fusión de imágenes. Dispositivo de almacenamiento de datos. Los archivos digitales que contienen imágenes térmicas y los datos asociados se almacenan en los distintos tipos de tarjeta de memoria electrónica o dispositivos de almacenamiento de transferencia. Muchos sistemas de termografía también permiten el almacenamiento de datos de voz o texto adicional, así como la imagen de luz visible. Por último, tenemos el software de procesamiento de datos y creación de informes. El software utilizado en la mayoría de los sistemas es tan potente como fácil de usar. Las imágenes digitales y térmicas y de luz visible se importan a un ordenador donde se puede ver utilizando varias paletas de colores y en donde se pueden realizar más ajustes en todos los parámetros radiométricos y funciones de análisis. Asimismo, las imágenes procesadas se pueden insertar entonces en plantillas de informes y se pueden enviar a una impresora, almacenarlas electrónicamente o enviarse a los clientes a través de una conexión de internet. Y eso sería todo por mi parte. Hola, mi nombre es Ernesto Lozada. Yo les voy a hablar acerca de las aplicaciones en la medicina de la termografía. Bueno, realmente existen varias aplicaciones de la termografía en la medicina, empezando por trastornos neurológicos, reumáticos, vasculares, enfermedades urológicas, ginecológicas, ortopédicas y la medicina deportiva, que es el área como un poco más explorada de esta área de la termografía. Como tal, para todos estos campos, la termografía se establece como una medida que proporciona un mapa visual de distribución de temperaturas de la piel. La termografía no debe utilizarse como una herramienta solamente, la única herramienta de diagnóstico. Siempre es muy necesario que el examen clínico debe llevarse a cabo para la interpretación de los termogramas, o sea, que van de la mano la termografía y un análisis clínico. Como tal, en la investigación de la termografía aplicada al deporte existen muchísimas investigaciones de termorregulación calculando la temperatura en una variedad de técnicas. Como se ve en la imagen, podemos observar antes y después del ejercicio en un sujeto. Entre los principales beneficios de la termografía aplicada al deporte encontramos que permite detectar estos desequilibrios musculares, rigidez, conocer alguna capacidad de recuperación del deportista y ver su evolución a nivel corporal. Además, es de suma importancia en el área de los deportistas de alto rendimiento para mejorar el rendimiento justamente en el área en el que se desempeñan y conocer así mejor su recuperación y cómo se le puede ayudar o si padece alguna afección. Otra área muy importante es la detección del pie diabético. El infrarrojo está asociado a la emisión del calor desde las superficies. Por lo tanto,
Como ya mencionamos con anterioridad, observamos cómo la temperatura corporal se distribuye a través, como tal, de todo el área, en este caso del pie diabético. El CCADT junto con el Hospital General de México trabajan desde hace un par de años en validar la tomografía para problemas biomédicos, en particular, en este caso, el pie diabético. La idea principal es adquirir justamente imágenes de pacientes con diabetes para identificar distintas formas y así con otros termogramas identificarlos con mayor facilidad. Cabe señalar que el pie diabético es una forma de trauma asociada a un proceso inflamatorio, es decir, hay liberación de calor respecto a una condición traumática y esto nos permite ubicarlo con solamente los termogramas. Sería todo por mi parte, muchas gracias. Como último tópico, estaremos analizando las tendencias hacia el futuro de la termografía. Las tendencias hacia el futuro de esta tienen que ser muy prometedoras, principalmente en el campo de la medicina, gracias a la capacidad que tienen no invasiva para detectar y monitorizar cambios en la temperatura corporal que a menudo podrían reflejar procesos fisiológicos subyacentes. Esto se dio principalmente gracias a la pandemia, ya que empezamos a ver una tendencia hacia el uso más prolongado de esta, y es como lo vemos en el primer punto. La detección de usuarios con fiebre elevada en espacios públicos fue una de las principales metodologías que se usó durante pandemia, ya que proporciona un método no invasivo y sin contacto para monitorear la temperatura corporal, lo que muchas veces podría ser un indicador respecto a la posibilidad de detección contra epidemias. Es por esto que cada vez hacia el futuro vemos una tendencia por incorporar este tipo de sistemas. Por otro lado se encuentra la termografía con drones, en el cual integramos los drones con la termografía, juntando así la tecnología. Esto gana cada vez más terreno, principalmente porque vemos un ejemplo en el Parlamento Europeo, en donde ya aprobamos la normativa comunitaria sobre seguridad aérea. Son disposiciones específicas para garantizar la utilización segura de drones, y cuando vemos que un gobierno empieza a trabajar en la actualización para la tecnología, empezamos a ver una tendencia de lo que nos espera hacia el futuro. Por otro lado está el seguimiento postoperatorio, el cual se da, por ejemplo, principalmente en cirugías plásticas, como lo es en la foto. ¿Por qué? Porque en este caso monitoreamos el seguimiento de la cirugía plástica, la aceptación de este pedazo en el cuerpo gracias a su temperatura corporal. Por otro lado está el monitoreo de inflamaciones y lesiones, que tal y como lo había mencionado mi compañero, es una tendencia muy fuerte dentro de la medicina, ya que cada vez vemos que más deportistas empiezan a usarlo para medir, por ejemplo, áreas de inflamación, infecciones musculares o articulaciones incluso. Esto nos ayuda a monitorear la recuperación de los atletas sin tener que llegar a métodos invasivos. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver el video.